obviamente, como muchos saben, es el Grupo Comunista Internacionalista, el PCI, que se fundó casualmente también un 18 de septiembre, pero de 1968, en pleno movimiento, en el Salón 11 de la Facultad de Filosofía y Letras, y que en esa reunión, obviamente estaban esos tres, estaba también Revueltas, y todo lo que era como el ala izquierda del Consejo Nacional de Huelga, del CNH, encabezado por Revueltas, y los de filosofía, como Escudero y Sevilla, todos los que estaban ahí. Sevilla y el Pelón Aguilar en realidad no eran de filosofía, eran de políticas, pero se la pasaban en el comité de lucha de filosofía, como yo mismo. Esa noche, el 18 de septiembre, es cuando entra el ejército a la ciudad universitaria. Entonces, el CNH había terminado la reunión, estaban saliendo varios, ¿no? Entonces no agarraron a todos, en realidad agarraron a pocos esa noche. Cuando van a agarrar a la mayoría del Consejo Nacional de Huelga va a ser hasta el 2 de octubre en Tlatelolco. Pero al que agarra es a Carlos Sevilla, que bueno, ahí hay una anécdota chistosa de cómo quiso escaparse del cerco. Para mi gusto, pero es cosa de gustos obviamente, Carlos era bastante feíto. Entonces salió de... ¿El de la oreja? ¿Se parece a Cuauhtémoc? Ay, sí, se parece a Frisa feo. Pues sí, se parece a esta. Ese menos. Carlos Sevilla salió corriendo de filosofía. Ahí es donde está la otra historia de... ¿cómo se llama la camarada esta? La que se quedó ahí adentro. Alcira Sous, ¿no? Alcira, una compañera uruguaya, ¿no? Que estaba acá y que se la pasaba todo el tiempo en la facultad, ¿no? Entonces, obviamente entró en pánico cuando supo que ya estaba entrando el ejército, ¿no? Ella iba a poder ser expulsada a Uruguay, ¿no? Entonces, corrió y en la Torre de Humanidades se escondió en un baño de la Torre de Humanidades. Y ahí se quedó. O sea, el ejército entró el 18 de septiembre y salió hasta el último de septiembre. Cuando fue Roberto Bolaño. Sobre eso, por lo de la facultad. Y un texto de Revueltas, una carta de amor a Alcira, ¿no? Que era, su brigada se llamaba Poesía en Armas, y entonces era una brigada que era ella misma, la facultad, ¿no? Repartiendo todos los días volantes con poemas, ¿no? Y en el jardín donde está el Dante Alighieri, los estudiantes de filosofía, no sé si todavía existe, todavía está ahí el Dante, ¿sí? Pero ahí era su base. Cada año ponen en memoria esto, flores. En los salones van y ponen flores en memoria, pues, de Alcira. Filosofía y letras. Ah, qué buena onda. Sí. Ella estuvo ahí durante años. Cuando nosotros estábamos ya con Fe Lucha, ella seguía allí, prácticamente ahí vivía, ¿no? Varias veces algunos le dieron alojamiento, pero no siempre se conflictuaba de alguna manera y regresaba a la facultad, ¿no? En algún momento, cuando Ricardo Guerra, el director de la facultad, le dio como un salario, ¿no? Porque estaba muy deteriorada además, ¿no? Había perdido los dientes y estaba muy mal, ¿no? Pero de todas maneras seguía viviendo en la facultad, ¿no? Hubo varias generaciones, o sea, los del 68, luego nosotros, luego yo me fui, estaba Jorge Velasco de la célula del PRTI, luego Jorge Velasco y los de Colima se fueron, y luego llegó la de Antonio Santos, y en esa época, no sé quién era el pinche rector que estaba, pero se llevaron a Alcira, y se la llevaron a un manicomio, al Fray Bernardino, ¿no? Acusada de ¿Carpizo? Pero además había una anécdota en que ella tenía broncas con un trabajador que lo hostigaba mucho, y ella fue y anotó en las paredes, fulanito es puto, ¿no? El otro se super ofendió y fue a dar el aviso, y ya llegaron judiciales y se la llevaron. Ya después un grupo de chavas feministas dijeron, oigan, está así en el Fray Bernardino, y fuimos al Fray Bernardino con varias gentes de un grupo que se llama el Centro de Apoyo a la Mujer Violada, que ahora es GIRE, me parece. Y entonces pues hizo un mitin ahí y ya fue como se liberó el SIDA, pero la bronca efectivamente era
que se iba a ser responsable de Alcira porque había tenido conflictos con... Sí. Y Entonces, lo que yo, la otra parte que yo sabía del meeting es que fueron de la facultad, ¿no? Allá, entiendo que iba Antonio Santos en ese momento, y hicieron el meeting de protesta fuera del Fray Bernardino y le pusieron la internacional, ¿no? Y entonces en algún momento Alcira logró sacar la mano por una ventana, ¿no? Y además de poner la internacional, le pusieron con el micrófono el escrito de revueltas a él, ¿no? Bueno, Alcira sí cayó, ¿no? Bueno, no cayó, sino que se quedó encerrada en el baño todo el tiempo de que estuvo ocupada la universidad. Sevilla, entonces lo que supe es que salió corriendo de la facultad, ¿no? Y entonces el ejército había puesto varios cercos, ¿no? Pues, obviamente CEU es muy, muy grande, ¿no? Entonces varios cercos, ¿no? Entonces lo que hizo, por eso digo que le ayudaba a tener una cara muy fea, es que agarró un rollo de periódico que traía, lo hizo rollo, y entonces llegó y al primer soldado que vio, ¿no? Se acercó y le dijo: soldado, ¿dónde está el oficial? Y entonces el otro le dijo: por allá, y se cruzó la valla, digamos, ¿no? Llegó a la siguiente y repitió el numerito: ¿no? Soldado, ¿dónde está el oficial? Por allá, dijo. Entonces iba así como en actitud de ser un policía, ¿no? Porque además de los del ejército obviamente habían entrado un chingo de policías, ¿no? Y así fue llegando, cruzando los cercos hasta la gasolinera, la que está ahí en la Avenida Universidad, la entrada de CEU por ahí, ¿no? Y entonces al llegar ahí, en la gasolinera ya tenían sentados a una bola que habían ido agarrando, ¿no? Entonces él llega con su periódico queriendo hacer el mismo numerito con el último soldado que le faltaba para pasar, y cuando se acerca el soldado, una compañera que está en el suelo, detenida, ¿no? Dice: Carlitos, ya te agarraron a ti también. Estuvo del 18 de septiembre del 68 hasta el año 71 en la cárcel, junto con los demás presos desde el 68. Eso es Sevilla. Sí, ayer estuvimos en Puebla, ¿dónde está Vermont, no? Y estaban allá esos compañeros, bueno, estaba Toña y Fabio, que eran del Comité de Lucha y Filosofía. A la primera célula que yo entré fue con ellos. Y bueno, hay una historia que es calumniosa, obviamente, porque el Comité de Lucha y Filosofía, como varios, en el 68 tomaron el control de las cafeterías, porque las cafeterías antes del CEU estaban concesionadas. Bueno, creo que otra vez ya no, pero en el movimiento se tomaron, ¿no? Cuando se acabó la huelga, el Comité de Lucha siguió con el control de la cafetería, ¿no? Y de ahí salía dinero y sí se vendía comida y todo eso, ¿no? Pero estaba en la cafetería y al fondo había un cuarto que era como para la cena, ¿no? Y que era un lugar a donde me veían entrar mucho mis detractores después, porque ahí los compañeros del Comité de Lucha lo tenían lleno de propaganda. Entonces había dos corrientes en la facultad: los trotskos y pues como maoístas derivados del espartaquismo, donde estaba Yamilé Paz Paredes y Barba y otros compañeros, ¿no? Los del PC habían desaparecido, ¿no? Nomás había quedado Silvia González, la esposa de Moreno Guanche, y la esposa de Mari de Martínez Nateras, que lo que hacían eran sobre todo campaña por los presos del 68, porque ahí estaban ambos en la cárcel, ¿no? Entonces ahí entraba y en el lugar ese estaba repleto de propaganda. Estaban montones de Pekín Informa que llegaban ahí, que para los maoístas, y montones de periódicos de Rouge, de los franceses y los camaradas de la Cuarta, ¿no? Obviamente yo estaba leyendo estos, ¿no? Porque además estaban en francés, no en chino. Entonces de ahí es cuando me reclutan, ¿no? Y entonces se hace la calumnia, ¿no? Porque ellos eran los que estaban encargados del café, de que me habían reclutado con unas tortas que me daban ahí en la cafetería de la facultad. Sí. Pero estas dos fotos ya, o sea, del GSI está la ruptura del 72 más o menos, ¿no? Que surge la Liga Socialista, que después va a derivar pues en una corriente morenista, los que saben esta jerga dentro del panorama trotskista, ¿no? Y muchos años de mucho rivalidad y conflicto, ¿no? Hasta que el compañero Mandel, sobre todo, hace mucha presión
para lograr la unificación de las diversas organizaciones trotskistas, ¿no? Ayer explicaba esto en Puebla, ¿no? De que el sello, obviamente, de la fundación del PRT hace 40 años, ¿no? Es la unificación de grupos trotskistas, ¿no? Algunos compañeros derivan la idea de que nuestra perspectiva es básicamente siempre la unidad de los trotskistas. Decimos que no, ¿no? Esa era una situación muy particular de los finales de los 60, después del 68, ¿no? En que con el 68 se rompe la hegemonía del estalinismo en sus dos vertientes, el lombardismo y el PC, ¿no? Y surge el maoísmo, el trotskismo, etcétera, con nuevos ímpetus, ¿no? Pero sí era una señal de identidad muy importante lo del trotskismo en ese momento. Pero lo que decimos hoy en el PRT, ¿no? Es que en el cambio de siglo, después de lo que Ben Saïd llama el pequeño siglo, que va de 1917, el triunfo de la revolución, a 1989, el desfondamiento de la Unión Soviética, ¿no? Después del pequeño siglo, la burocracia estalinista ya no es una referencia fundamental, ¿no? Es decir, sí es un debate, todavía puede ser, pero de tipo histórico, sobre qué fue la Unión Soviética, qué pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy nuestra señal de identidad, pensamos, no es suficiente con decir trotskistas, ¿no? Porque la Unión Soviética no existe más, ¿no? Y sí hay algunos despistados que en la crisis de paradigmas se dicen estalinistas hoy en día, pero no dependen de la burocracia soviética, como ocurría en los años anteriores, las décadas del siglo pasado, ¿no? Entonces, y más bien, con la caída del muro de Berlín, muchos que eran partidarios del socialismo, pero incluso confundiéndolo con la existencia de la Unión Soviética, renegaron y abandonaron eso, ¿no? Entonces, ahora es una referencia más importante definirse como socialistas, ¿no? En general, porque muchos son renegados de eso, ¿no? O clasistas, como el proyecto de la OPT, ¿no? Que apoyamos, ¿no? Entonces no necesariamente con trotskistas, pues, ¿no? En el caso de la OPT, pues ahí está un ejemplo. Entonces, finalmente, con la presión de Mandel, sobre todo, se fue haciendo el proceso de unificación. Y entonces, estas dos fotos hablan de ese proceso, porque es el año 75, un año antes de la unificación, cuando está la lucha de la tendencia democrática del SUTERM. Y entonces salimos por primera vez en un contingente conjunto, GSI, Liga Socialista Rojo, o antes GSI y Liga Socialista, ¿no? Para apoyar a los de la tendencia democrática, ¿no? Pero es al mismo tiempo, eso debe ser finales del 75, después de noviembre, que fue la declaración de Guadalajara, porque al mismo tiempo el año 75 es el peor año, digamos, de dispersión entre nosotros, ¿no? Porque la Liga Socialista se divide en dos, el GSI se divide y se surge rojo, ¿no? Y entonces el proceso de reconversión, de llevar el sentido contrario, fue muy complicado, ¿no? Uno de los puntos que lo complicó es que en la crisis del año del 76, que decimos la crisis mayor del sistema político electoral antes que hoy, y que la de hoy, ¿no? Esa fue la elección presidencial donde el PRI postuló a López Portillo. Entonces, no había más que 4 partidos registrados: el PRI, el PAN, que viene desde la época de Cárdenas como derecha, ¿no? El PARM, que supuestamente de generales revolucionarios, ¿no? Aliados del PRI, y el PPS, que era el PRD de aquella época, el partido reconocido legalmente como de izquierda, pero que era un partido colaboracionista, ¿no? Entonces, alimentado de la ideología estalinista del Frente Popular, entonces los estalinistas siempre piensan la idea de que hay una burguesía nacional progresista, antiimperialista, con la cual hay que aliarse y subordinarse. Entonces el PPS encontraba que ese representante de la burguesía progresista siempre era el candidato presidencial del PRI, fuera Miguel Alemán, fuera Ruiz Cortines, fuera López Mateos, fuera Díaz Ordaz, fuera Echeverría, fuera López Portillo, que en todos los casos finalmente lo apoyaban, ¿no? Entonces en el año 76 resulta que el PAN, producto del 68, está en crisis, no puede postular candidato. Entonces solamente hay un candidato, López Portillo del PRI, apoyado por el PAR y por el PPS, ¿no? Y sin embargo hace la campaña electoral como si todo fuera normal. Sale, debate, promete, hostiga, fustiga, inaugura puentes donde no hay ríos, como dice Próspero, etcétera, ¿no? Y se hace toda la parafernalia de la campaña electoral. Entonces, es el momento más crítico, el momento más alto de la crisis del sistema político electoral. En ese contexto, el Partido Comunista propone a Valentín Campa
como candidato presidencial, ¿no? Que recién ha salido también con los del 68, alrededor del año 71, de la cárcel, ¿no? Es reaceptado dentro del Partido Comunista, porque había sido purgado en el año 40 cuando el asesinato de Trotsky, y postulado como candidato presidencial sin registro. Entonces da la casualidad que para esa campaña del Partido Comunista, la Liga Socialista, una de estas rupturas, la que encabeza Ricardo Hernández, entra a la alianza que se va a llamar PC, MOS, LS, apoyando a Campa, ¿no? Entonces eso acelera la división en la Liga Socialista, que una minoría, la que conocemos como los febelos de la fracción bolchevique leninista, donde estaba Jaime González, Cristina Rivas y otros compañeros, ¿no? Los denuncian como capituladores al estalinismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se crea más la división, pero mientras tanto en GCI Rojo nos unificamos y se funda la Liga Comunista Internacionalista, y la LSI decide también apoyar a Campa, ¿no? Entonces esta foto que está allá arriba, donde estoy hablando, es para dar el apoyo de la LSI a Campa. Entonces en la foto está Arnoldo, Valentín Campa y Gerardo Unzueta, los dirigentes del Partido Comunista de esa época, ¿no? Entonces esto, digamos, al final facilita un poco la unificación entre la Liga Socialista de Ricardo Hernández y nosotros, que concluye en septiembre del 76, hoy hace 40 años, con la fundación del PRT, ¿no? Los compañeros de la FBL desconfiaban mucho del grupo de Ricardo y de los morenistas y no entran a la unificación en el 76, sino un año más tarde, en un congreso extraordinario donde entran esos compañeros como Cristina. Aquí en esta foto, que ayer me decía Toña que es del día que ellos se casaron, Toña y Fabio, ellos se casaron al día siguiente de la toma de Ciudad Universitaria. Y está Alfredo López, que algunos de ustedes conocen, y está abrazando a Cristina Rivas, ¿no? En pleno 68, es esto, ¿no? Y Cristina va a ser la líder de esta corriente opositora, que hasta el 77 van a entrar al PRT, con otra parte del trotskismo, ¿no? Que incluye también a Torres y la corriente de la que él venía, que era otra corriente del trotskismo que se conoce como el lambertismo, ¿no? Por ahí hay una foto, no, esa creo que está abajo, en donde se ve el Congreso del 77, a Torres sentado junto con Martínez Abeleira, ¿no? En el momento en que ellos están entrando al PRT, ¿no? Entonces, bueno, esto, bueno, aquí están estos compañeros, porque es una foto que me dieron donde está el tigre, Luis Serrano, los tres que están ahí, que son Bernal, Serrano y el Guayo, Eduardo Meléndez, ¿no? Son profesores del CCH de Azcapotzalco, desde la fundación del CCH, ¿no? Del núcleo trotskista que se hace ahí desde el GCI, ¿no? Promovido por Peralta, donde entran ellos, Peralta, Lucinda Nava y otros camaradas. Es un núcleo muy fuerte del GCI y luego del PRT, desde el CCH Azcapotzalco, ¿no? Desde el año 71, que es el del 10 de junio, ¿no? Entonces ellos son determinantes para el reclutamiento de muchos compañeros de la generación juvenil del 71, ¿no? En donde estaba el Castor, ¿no? Que entra al CCH precisamente en el 71, en donde estos cuates que están como profesores son los que van a reclutar, ¿no? Y por esa influencia de los trotskistas en el proceso de degeneración de la guerrilla en México, de la Liga 23 de septiembre especialmente, ¿no? Hay entonces en los CCH un debate muy fuerte entre el GCI primero, luego el PRT, por un lado, y las posiciones ultras, ¿no? La Liga, ¿no? Entonces lo de la Liga va degenerando hasta transformar la frase de Lenin de guerra, muerte al reformismo, convirtiéndola en homicidio, realmente, ¿no? Y entonces es así que el 12 de mayo del 77 asesinan a Peralta saliendo de clases del CCH Azcapotzalco, ¿no? Reivindicado por la brigada correspondiente, ¿no? Misma que en los siguientes meses va a ser van a ser asesinados todos, aparentemente, ¿no? El infiltrado policíaco, ¿no?
los utilizó para matar a Peralta, luego los mató a ellos para que no quedara huella del asunto, ¿no? Pero el discurso de muerte a los reformistas facilitaba la provocación policíaca, ¿no? En medio del discurso ultra, digamos, ¿no? Después de Peralta matan a Chavarría en Oaxaca, un compañero del Partido Comunista, después a Guevara Reinaga en Sinaloa, un primo de Gilberto Guevara Niebla, de Punto Crítico, ¿no? Es una ola de asesinatos, ¿no? De compañeros de izquierda ya en la degeneración de la corriente, ¿no? Con la cual al mismo tiempo estamos en el debate con los primeros fundadores de la Liga que están en la cárcel en Topo Chico, y desde la cárcel estamos en un debate que está publicado en un folleto de Bandera Socialista sobre las perspectivas para la izquierda, ¿no? Por medio de Urania Chavarría, que visita a los presos en Topo Chico, ella mete y saca las cartas, ¿no? Y que después, cuando en el 75 agarran al hijo de Rosario, Urania, con esa experiencia, y además de ser amiga familiar de la familia de Rosario, ¿no? Pone a Rosario en contacto con nosotros para la nueva situación, ¿no? Y por último, bueno, esta es una foto de la Liga Socialista, los que no aceptan entrar a la unificación en el 76, que van a entrar hasta el 77, ¿no? El grupo que dirige Jaime González y Cristina, ¿no? Es una foto donde está Eduardo Lugo con Cinia en el año del 76, entonces los que conocen a Cinia hoy está, es ahora bailadora y todo eso. Bailadora. Sí. Y Gerardo Batún, un compañero que era de la célula de teléfonos, y que ahora si lo ven en calle tampoco lo reconocen porque trae turbante y todo eso, se hizo budista o algo así, ¿no? Sí. Cambió de religión del trotskismo al budismo. Es más radical. Bueno, eso es eso es antes de que empezara todo, o sea, lo del PRT. Entonces, allá está por todos lados, hay una sección que pueden ver como OPT, otro así como del feminismo, el trabajo de mujeres en diversos momentos, ¿no? De las campañas electorales un poquito, porque generalmente eso se conoce más, ¿no? Y de visitantes internacionales que han estado con nosotros, etcétera, ¿no? Que han jugado siempre un papel. Como bisagra, aquí ya me está recordando querida. Con Cuba no hay nada, Sí. Estos dos fotos que ya conocen generalmente, ¿no? Este es de la campaña del 82, la campaña presidencial de Rosario Ibarra, la primera vez que una mujer fue candidata a la presidencia del país, ¿no? Y se ve aquí, esta es la marcha para el cierre de campaña que se va a hacer en Tlatelolco. Simbólicamente el cierre de campaña del PRT es en Tlatelolco, ¿no? Pues va Rosario con su esposo, el doctor Piedra, que ya murió, ¿no? Y varios de los compañeros que son aliados del PRT en ese momento, como Guillermo González Guardado, de la ULR, ¿no? Carmelo Enríquez, del MRP, y aquí está Armenta, del MRP, nomás que solo se le ve el brazo, ¿no? En medio está Manuel Aguilar, y acá está Raúl Álvarez Garín, sin 30 kilos menos de panza que llegó a desarrollar al final de su vida, ¿no? Aquí junto con Carmelo y Armenta, o por acá que está Alfredo Rodríguez, ¿no? Deben estar algunas compañeras que están por allá, como Chuy, que está aquí, que era del MRP, y su hija Sonia, y Lucía Moret, ¿no? Que según he oído, cuando Rosario hacía un recorrido por la Ciudad de México o por cualquier otro lugar, ¿no? Obviamente no hacíamos un solo evento, ¿no? Entonces había que ir de un evento a otro, ¿no? En el caso de la Ciudad de México eso implicaba que habíamos que ir al Cerro del Judío, ¿no? O al no sé qué de la Unión de Colonias Populares, en donde estaban los compañeros del MRP, y terminaba el acto y entonces una brigada tenía que correr a la otra colonia para preparar, ¿no? O terminar de preparar o concluirla para que cuando llegara Rosario, ¿no? Entonces andaba ahí Chuy con Sony, con Lucía, ¿no? Y entonces dicen que Lucía, como siempre, estaba haciendo bronca por cualquier cosa, ¿no? Y entonces decía, vámonos rápido. Y entonces decía, ¿y a dónde vamos, mamá? Con Rosario, al otro meeting. ¡Otra vez con Rosario! Decía ya fastidiado de que la estuvieran llevando de mítines en mítines, ¿no? Entonces, bueno, como
como maldición gitana, le tocó seguir viendo a Rosario en los siguientes años, ¿no? Como cuando fuimos por ella a Nicaragua y todo eso. Bueno, pueden ir viendo. Perdón. Entonces, este es del 82, ¿no? La primera vez que es candidata presidencial Rosario. Esta otra es 6 años después, en el 88, cuando es por segunda vez candidata presidencial Rosario, ¿no? Esta es una campaña, digamos, histórica, muy padre, etcétera, etcétera, no muchas cosas que decir. Esta es una campaña muy difícil, ¿no? Porque es el año donde Cuauhtémoc Cárdenas brevemente rompe con el PRI, ¿no? Y se lanza como candidato del Frente Democrático Nacional con varios muy estimables partidos como el PARM, el PPS, el Ferrocarril, etcétera, ¿no? Lo obligan a afiliarse al PARM, ¿no? Y empieza todo un desbandada, digamos, ¿no? De compañeros incluso que venían de la izquierda socialista del 68, como nosotros mismos, ¿no? Pero que se van pasando a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? El debate se da también en el PRT, en enero del 88, es el debate en el Comité Central, en donde con esta cosa que la prensa, los medios deforman la realidad, ¿no? Como teníamos diputados, entonces ellos proyectaron como que Pedro Peñalosa y Ricardo Pasco eran los dirigentes reales del PRT, ¿no? Entonces la jornada sacó la nota, este fin de semana se reúne el Comité Central del PRT y los dirigentes del PRT, Peñalosa y Pasco, van a proponer dejar a un lado a Rosario Ibarra y apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Parece, decía la nota de la jornada, que hay un pequeño grupo sectario que se opone a la línea de la dirección, pero se va a resolver, ¿no? Entonces, por primera vez, fue muy curioso, ¿no? Afuera del local de Xola estaban los reporteros esperando que saliera el humo blanco, ¿no? Porque era de cómo todos los grupos se iban pasando con Cuauhtémoc, ¿no? Toño Santos, que va a romper incluso, estaba amenazando, digamos, que iba a ser una columna de jóvenes exehuistas, ¿no? Desde el local del PRT al local del PMS, del PSUN, del PC, en Monterrey 50, ¿no? Para reclamar a ambos partidos que abandonáramos a nuestras respectivas candidaturas para apoyar a Cuauhtémoc, ¿no? Para sorpresa de los periodistas, cuando supieron el resultado de la votación del Comité Central, los supuestos líderes del PRT, Peñalosa y Pasco, quedaron en minoría, ¿no? Y el otro pequeño grupo sectario ganó la mayoría por una decisión que había tomado el Comité Político y el Comité Central del PRT desde el 82, de que, a diferencia de lo que hacía el Partido Comunista, el PSUN, nosotros no metíamos a los dirigentes del partido a la Cámara de Diputados, porque al hacer eso, la dirección del partido se traslada a la Cámara de Diputados. Entonces, Arnoldo, Lindo Jardón, Montes, todos esos compañeros fueron diputados, ¿no? Y acá se tomó la decisión, no más que solamente una vez pudimos hacerlo, ¿no? De que la dirección que se llamaba, que se le conocía con el mote de la dirección histórica, no entramos a la lista de candidatos a la Cámara. Entraron compañeros que sí, eran del partido y todo eso, como Peñalosa, Pasco, Efraín Calvo, ¿no? Junto con Rosario, ¿no? Pero no eran el núcleo central de la dirección, ¿no? Pero la prensa no entendía eso, ¿no? Y entonces creía que los líderes eran aquellos, ¿no? Y entonces ellos perdieron, ¿no? Entonces, al perder el Comité Central de enero del 88, rompen con el PRT y se van a la campaña de Cuauhtémoc, Gili, Pasco, Peñalosa, Toño Santos, esos compañeros, y constituyen aliados con Punto Crítico y con OIR, donde estaba Rosario Robles, Armando Quintero, Saúl, etcétera, el MAS, Movimiento al Socialismo, porque en el Comité Central ese nos insultamos mucho, muy fuerte, ¿no? Y nosotros les decíamos que eran unos capituladores que abandonaban el proyecto socialista, entonces ellos salieron gritando de que no abandonaba el socialismo y tal, y hicieron esta cosa que se llamó el MAS, ¿no? Y con el MAS va a apoyar a Cuauhtémoc, ¿no? En la campaña esa, pero cuando Cuauhtémoc, después del fraude, llama a constituir el PRD, pues el MAS se disuelve y cada uno de los integrantes de los que venían del PRD, por ejemplo, entró en diversas tribus y grupos del PRD, ¿no? A cual más de derecha, una competencia ahí, porque Peñalosa y René Arce eran como la derecha del PRD, ¿no? Ricardo estaba con Gili, pero después, y con Cuauhtémoc, ¿no? Pero después pues brincó hasta el PAN, ¿no? Ahí una historia lamentable. Entonces, la ACNR, entre que se había dividido, porque entonces la mayoría de los aliados del PRT, ayer me decía Belmont, él estuvo en el Congreso
del 87, previo a todo esto que estoy contando, ¿no? En ese congreso incluso dimos derecho de voz a los de la OIR, ¿no? Hasta fue Beto Canalla, Saúl, etcétera, ¿no? Y presionaron incluso para que en esta campaña electoral el logo del PRT, con que estaba registrado en el partido, tuviera un pequeño cambio para reflejar la alianza que hacíamos con un sector de la izquierda. Y entonces el logo seguía siendo la hoz y el martillo, que es, pero en vez de decir PRT ahí, decía Unidad Popular, ¿no? Y el registro era PRT. Entonces, entonces en ese acuerdo entraron los de la OIR, el MRP se dividió y entonces Carmelo y otros compañeros se van yendo al PMS y luego al PRD, ¿no? Y Luis Rojas y otros compañeros se quedan en alianza con nosotros, ¿no? La ULR también estaba en la alianza, pero según va avanzando la ruptura de Cuauhtémoc y la campaña de Cuauhtémoc, todos los aliados de izquierda, o de izquierda que nosotros decíamos revolucionaria, nos van abandonando para irse con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Al final nos queda, la ACNR tomó un acuerdo pragmático, decían que no era una división, pero ponían ciertos compañeros de la ACNR con Cuauhtémoc y ciertos de la ACNR con Rosario, porque la ACNR tenía un compromiso muy fuerte con Rosario, ¿no? Entonces, por esa razón aquí está Eliseo Moyao, que termina aliado ya en el PRD con Imas y Rosario Robles, etc. Entonces, esta marcha es el 1 de mayo en la campaña. Y entonces estamos frente a Bellas Artes, ¿no? Y hay un bloqueo de la policía para impedir que la marcha continúe, a pesar de que es una marcha de la campaña electoral de Rosario, ¿no? Y entonces, bueno, está ahí Rosario, parte. Muy bien, entonces, ¿quieren ver la otra? Porque ya es no tiene la cara, eso nomás se antecede.